Hola, buenas, bienvenidos al noveno video. Esta vez vamos a hablar de un tema muy importante, muy práctico y demasiado del día a día, que va a ser la oración. Ahora, para hablar de la oración, tenemos que entender primero qué es la oración. Entonces, ¿qué es la oración? El Compendio del Catecismo 2558 básicamente dice que es elevar la mente y el corazón a Dios. Además, San Agustín decía, nuestro corazón está quieto hasta que descanse en ti. Entonces, basado en esto, podemos sacar una conclusión. Es básicamente hablar con Dios, no hablar a Dios. Eso es muy diferente. Porque cuando yo hablo con alguien, estoy esperando también que me responda o que tenga una respuesta de vuelta. Cuando le hablo a alguien, realmente no estoy esperando que me responda, ¿verdad? Como que yo llame a alguien y le diga, no sé qué, se fue mi día, se fueron mis problemas, chao. Cuando yo hablo con alguien, hola, ¿todo bien? Me responde, esa es una conversación que podemos mantener. Y esa es la idea básicamente de la oración. Antes de empezar, muchas de las ideas que saco y muchas de las referencias que digo en este video en especial es de un canal que voy a dejar en los comentarios. Es muy bueno, está en inglés, muy bueno. Le robé varias ideas para este, entonces quería básicamente dejarlo acá, va a estar en los comentarios, solo para que sepan. Ahora, lo primero que se pueden preguntar es, ¿qué me refiero cuando Dios habla? Entonces, no es como cuando yo llamo a alguien y me habla. Yo escucho con mis oídos una voz. Casi nunca es audible, si han habido casos, pero eso es muy poco común. Lo más común es básicamente son 3, 4 métodos. La escritura, que es la Biblia, y el que la tenga ahí la puede leer. Iglesia, que os explica solo. Movimientos interiores, que básicamente es cuando yo estoy en oración y yo tengo un movimiento que me lleva a pensar algo, a decir algo, a hacer algo, muchas veces a pensar algo, ¿no? Entonces, ¿por qué estoy pensando en esto? Porque Dios lo puso en mi corazón, el Espíritu Santo lo puso en mi corazón. Así es como uno básicamente puede tener una conversación. Claro, lo tengo en mi corazón, puedo hablar con él en mi corazón. Entonces, claro, este movimiento que me lleva. Ahora vamos a entender cómo yo me voy a dar cuenta si ese movimiento es bueno o malo, ¿verdad? Porque es importante poder distinguir su voz. La mía, la del enemigo, la de él. Hay que distinguir muy bien la de él, porque es la única que realmente va a importar. Y de circunstancias, a veces estamos leyendo un texto que es muy recomendado, por cierto, en especial si tienen problemas con concentración o sacando ideas, abriendo un texto y algo que nos llamó la atención, alguna frase o algo que pasó en nuestras vidas, es otra manera que Dios nos puede hablar. ¿Ok? Ahora, ¿cómo la describiría? Básicamente es como una voz, bueno, en Reyes creo que se decía, no me sé exactamente dónde, decía que eres una voz suave y delicada. Y en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, es importante, no, seguir esa voz, y es una voz suave y delicada. No me acuerdo quién también decía, era alguien famoso, un santo creo, que decía que Dios habla en el silencio. No sé si saben con la Virgen del silencio, es como esa misma teoría, ¿no? Cuando uno está en silencio, cuando tiene el corazón y la cabeza en silencio, entonces uno puede escuchar a Dios. Porque si yo tengo el celular, la compu, estoy viendo un partido, estoy pensando en otras cosas, en lo que tengo que hacer mañana en la U, lo que tengo que ir al trabajo, mis amigos, en los problemas, pues va a ser muy difícil. Yo en círculo, pues a mí el que me da círculo, básicamente hay una muy buena idea, que si tengo algún problema, alguna inquietud, también lo puedo llevar a la oración, ¿sabes? Entonces, estoy rezando, hoy tengo problemas en química y no sé qué. Bueno, entonces lo hablo con Dios, ¿no? Hey, tengo problemas en química, la verdad. Él ya sabe, pero igual le gusta que le contemos, ¿no? Es como cuando uno, no sé, que algo pasa, queremos hablar con un familiar, pues mi abuelo me ha contado la misma historia 50 veces y igual nos gusta escucharla, porque es parte, ¿no? De ese amor que tenemos. Y además, Dios le gusta escucharla por todas maneras, porque le gusta hablar con nosotros y porque nosotros vamos a recibir de lo que Él nos va diciendo. Ok, entonces, ¿cómo vamos a distinguir la voz de Dios? Sea de mi voz, de mis pensamientos personales o de la voz del enemigo. ¿Ok? Entonces, puede ser otras cosas como algo que me tiene en la cabeza. Hay que distinguir la voz de Dios. Lo primero, es algo que le va a dar paz a uno, sabiendo o escuchándolo o sabiendo que está haciendo lo correcto. Eso sí, puede incomodar. Por ejemplo, yo tal vez le robé algo a alguien, no sé, una carta Pokémon,
Y en la oración me dice, pues sería bueno que se la devolvieras. Yo sé que si se la devuelvo va a tener paz interior, pero igual me incomoda devolvérselo. ¿Saben lo que digo? ¿Saben lo que entiendo? Ahora, tampoco lo va a condenar la voz de Dios. No va a decir, lo que usted es una mala persona por robarse eso y usted va al infierno por robar eso. Tampoco lo va a decir. Y más importante, no apresura. No le va a decir como tiene que dárselo ya. Y en este momento, ya que ni lo piense. O por ejemplo, en muchos temas de discernimiento, quiero ser un sacerdote, un padre o alguna otra opción, pues tampoco le va a decir, tiene que decirlo ya en 10 segundos. No, va a tomar su tiempo. Entonces, muchos procesos duran su tiempo y es importante saber que en la oración también se va a tomar. Por eso es que la voz de Dios no apresura. También importante darnos cuenta, también es algo que nosotros sabemos que es bueno. O sea, no nos va a decir que hagamos un pecado, sería ilógico. No nos va a decir que vayamos y matemos a alguien, que tomemos revancha. Eso es otra cosa. ¿Eso que nos daría? Algo malo, prisa, apresurarnos. O sea, entienden lo que estoy diciendo. Nos daría una culpa también en muchos casos. Nos puede agitar. Eso no es de Dios. Si nos agita emocionalmente, eso es peor. Eso ya no es de Dios. Si nos pone nerviosos, si nos da ansiedad, eso no es de Dios. Si es de Dios, nos va a dar paz. Y es bueno. Y también se va a alinear con la escritura y la iglesia. Creo que eso es lógico, ¿no? Pues obviamente no va a decir algo que la iglesia no diga. Lo último es una recomendación que siempre me dieron. Si es algo que yo no quiero hacer o que me da como cosa hacer, tal vez sí sea Dios. Si es algo como que yo sé que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo, como estudiar por un examen, probablemente sea Dios. Porque aunque si se estudia para el examen, no es que nos está diciendo que lo hagamos rápido, pero nos está diciendo como, hey, si quieres dar bien el examen, va a tener que estudiar. ¿Entienden? Y porque también pues, es un pecado grave no tomarse por el colegio o la universidad donde sea necesario. O inclusive en el trabajo, si uno no hace nada y le dice como, yo recomendaría terminar este proyecto. O sea, eso podría venir de Dios. De nuevo, con las conmociones personales. Ahí es donde nos vamos discerniendo qué es de Dios y qué no es de Dios. Ahora, hay unas trampas, muchas trampas, que no nos van a ayudar a rezar bien. Entonces, primero, pedir sin escuchar. Ahora, ¿qué significa pedir sin escuchar? Dios no es una máquina expendedora. Y muchas veces nosotros podemos ir a la oración y venir con respuestas a las preguntas, ¿no? Es decir, como, uy, me siento solo, lo ocupo es una novia, ¿sabes? Entonces voy a pedir a Dios una novia. Y pasa un año y uno no tiene novia. Y uno le dice, Dios, ¿por qué no me estás dando una novia? Pues, ¿qué pasa si esa soledad no se resolvía con eso? Eso es lo que nosotros tenemos que entender. No siempre eso es lo que pasa. Muchas veces la solución no era tener una novia. Era acercarse más a algún amigo o ayudar a una gente con algún proyecto. Eso fue la solución que Dios nos dio. Y nosotros por no escuchar nos enojamos porque nos dio lo que ocupábamos, no lo que queríamos. Entonces no vayamos a la oración con respuestas, vayamos con preguntas. Y estamos dispuestos a escuchar la respuesta de Dios. Porque ¿quién creen que sabe más? ¿Él o nosotros? Evidentemente sabe más Él. Lo segundo, un pecado que no hemos confesado. Ahora, primero, si no hemos confesado un pecado, no significa que no podemos rezar. Eso es lo primero. Dios ahí es donde quiere que más recemos. No. No obstante, eso nos ayuda a acercarnos más a Él. En especial, ir a confesarse lo más rápido que podamos para evitar hacerlo. Eso tal vez nos cueste no solo en la conexión, sino que mentalmente a veces es más difícil. Entonces siempre intentar pues, buscar esa confesión y estar bien. La tercera, no haber perdonado a nadie más. Esta es la parábola, pues yo creo que la mencioné en un video anterior, si no lo hice, pues la primera vez que lo menciono. El del rey que perdona las deudas de alguien, se llega a esa persona y no le perdona la deuda a alguien más. Pues si queremos que Dios nos ayude en nuestra vida y que nos perdone, pues lo mínimo que podemos hacer es perdonar a los demás. Eso es lo mínimo. Y eso tal vez nos ayude, mentalmente nos cueste conectarnos con Dios, ¿no? Después, tener una desconfianza en el corazón. Eso es muy, muy posible. Hay veces que no creemos que Dios nos va a dar lo que ocupamos. No, por lo mismo, a veces pedimos algo y no se nos dio. Pues bueno, tal vez eso nos da desconfianza. Por eso también es bueno ir con preguntas, no con respuestas. Y esa desconfianza de que yo no creo que Dios me dé lo que ocupo. Tal vez lo tenga que hacer yo. O pensar que
Sí, pero no sé, no soy tan seguro. Tal vez le pregunto a un amigo o le pido a alguien que me... No, con calma. Dios tiene su tiempo. En especial, muchas veces uno no escucha a Dios, uno no siente a Dios. Eso es muy posible. Y ahí tal vez la desconfianza va creciendo. Pero lo más importante es nunca, nunca dejar que crezca esa desconfianza. La desconfianza va a estar siempre, que sea un poquito, pues siempre va a tener que estar. Pero bueno, acuérdense de cuando Jesús caminó en las aguas. Cuando se les fue la fe, se cayó. Pero cuando tenía la fe en Cristo, pudo caminar en las aguas. Y obviamente Jesús, pues, tiene infinita fe, entonces él sí podía caminar cuando sea. Muchas veces nos falta mucha confianza en Cristo. Y si la tenemos, pues dos cosas van a pasar. Yo siempre lo digo. Primero, la oración va a ser mejor. Porque cuando estamos más alineados con Cristo, las respuestas que nos da a nuestras preguntas van a estar más alineadas con lo que nosotros pensamos. Y segundo, pues también vamos a entender por qué Él quiere las cosas mejor. Porque tenemos lo que nosotros pensamos. Y nuestra oración va a ser mejor. Vamos a tener mejores preguntas y mejores respuestas. Y inclusive, yo creo que nos van a gustar más las respuestas que nos da, porque es más alineado con lo que Él va, con lo que Él quiere. Y finalmente, orar como si estuviera hablando como un video como esto, ¿saben? Que pues yo les estoy hablando a una cámara, pero que les estoy hablando a ustedes, pero como una cámara. No siempre es eso, realmente estoy hablando con un ser, un ser infinitamente valioso, un ser que no entendemos y nunca vamos a entender, que es un ser en tres personas, o sea, pero no solo que estamos como hablando así como tirando, sino esperar una conversación, quedarnos en silencio para poder escuchar, leer lo que Él nos quiere dar, estar dispuestos a aceptarlo. Eso es orar con el corazón, que es lo más importante. Ahora sí, ¿cuáles son los tips que voy a dar? Perdón, y hay una última que se me olvidó decir, que es que básicamente es ponernos en nuestra propia caja. Básicamente pensar que Jesús no nos va a responder porque somos pecadores, porque somos malos, porque no nos merecemos, o simplemente porque no lo he hecho antes. Eso es lo más importante. No, saber que sí vamos a tener nuestra respuesta. Sean 10 años, en un año, en 10 minutos, en ya, o en 3 meses, vamos a tener alguna respuesta. Pero esperarla, ¿no? Lo que nosotros hagamos no va a evitar que el amor de Dios esté. No somos más grandes que eso, entonces no tenemos por qué pensar que Dios a nosotros personalmente no nos va a hacer eso. No somos, o sea, sí somos malos, pero igual Él nos ama, digamos. A todos por igual. Ahora sí, los tips. Primero, los 3 ingredientes base que quiero dar. Primero, la presencia. Darnos cuenta que estamos delante de Dios, ¿no? Pensar, no estoy hablando con la pared, no estoy hablando con el techo, estoy hablando con el celular, estoy hablando con Dios. Eterno Dios, ¿verdad? Entonces, estar ahí en silencio. Tomar un tiempo para analizar, estoy rezando con Dios. Segundo, que venga el corazón. No tenemos que buscar así palabras increíbles o palabras así, o que quedar bien, porque Dios realmente sabe qué hacer en nuestro corazón. No sería lógico hacer eso. Entonces, hablar 100% con nuestro corazón, ¿no? No forzar así palabras nada que ver, o sea, con nuestro corazón. No, Él no ocupa que nuestra voz sea así como bonita, linda. Él entiende lo que está y por eso es importante decirlo. Y tercero, lo he hablado en todas, pero tener confianza de que va a haber alguien del otro lado escuchando y alguien del otro lado que nos va a responder. Y que esa persona es Dios, ¿no? O sea, un ser omnipotente, básicamente. Y finalmente, pues, es el que dice en el video, yo lo recomiendo, también me parece muy bueno. ¿Cuál sería un buen como método para seguir en la oración? O para iniciar, me parece que es muy bueno para iniciar. Pues básicamente, pues lo que yo recomendaría, que también es el que de nuevo, el que el video va a recomendar, va a ser básicamente, primero, agradecer qué pasó en el día. Segundo, pedir perdón. Tercero, pedir por cosas de los demás. Intercesiones, en especial purgatorio, papa, mentores, básicamente pedir por ellos. Y después hablar de mí mismo, ¿no? Eso es lo más, para mí eso va a terminar siendo lo más largo, evidentemente. Se puede combinar con el de otras personas, porque pues no se conectan. Eso se puede hacer con un libro, eso se puede hacer con la Biblia, pero lo que yo diría es tiempo a hablar de mí, hablar de mis problemas, preguntarle qué puedo hacer mejor, preguntarle qué puedo hacer en este problema, si me viene con la cabeza meterlo, y después tal vez algún rato de meditación, sea con la Biblia,
sea con algún libro, algún texto, todo eso va a servir para una mejor oración. Ahora, ponernos algún tiempo siempre va a servir porque al menos cuando uno le cuesta más el inicio para llegar a algún tiempo, ¿no? Para que no sea así como que lo hice así como pueda hacerlo. Llega algún tiempo, empezamos con, si no han empezado nunca, 5 minutos al día me parece una perfecta opción. 1 minuto de silencio, miren, básicamente miren, 1 minuto hacemos silencio, otro minuto leemos un versículo, otro minuto hablamos honestamente, otro minuto escuchamos, hacemos silencio, esperamos que nos dice, y el último minuto anotamos algo en algún papel, libro, eso también recomiendo, en una libretita, o respondemos lo que él nos dice. Básicamente así se van 5 minutos rápidos, ¿no? O también podemos mezclar, ¿no? Es hablar, escuchar, hablar, escuchar, hablar, escuchar, responder, anotar, hacer todas a la vez. Pero ese es un buen método para empezar. Y ustedes van a ver cómo esos 5 minutos se dan rapidísimo. Yo no sé si alguno de ustedes ha debatido que uno el primer debate le dicen, si hace como Well Schools o BP, que le dicen que tienen que hablar 8 minutos y uno dice como, jamás voy a hablar 8 minutos, no hay chance que voy a hablar 8 minutos. Y después uno llega y se da cuenta que le faltaron 3 cosas que decir porque se le fue el tiempo. En la oración, si hacemos 5 minutos, se nos van a ir como en uno. Y uno dice, 5 minutos es demasiado. Y después cuando se da cuenta, hizo el silencio por 2 y medio, hizo el versículo por 2 y solo tuvo 30 segundos para hablarlo honesto. Entonces poco a poco se va creciendo eso, ¿no? Ese tiempo se va creciendo naturalmente, creo yo. Porque a uno le gusta, realmente una oración a uno le va a gustar, una buena oración. Y lo último, que es lo más importante, básicamente, primero, escuchar a Dios no es un momento místico, así como que yo lo puedo hacer una vez al año, es algo que podemos hacer en cualquier momento, en el bus, en el tren, en la U, en el colegio, con que tengamos silencio y tenemos una cabeza libre. Después, eso es fruto de básicamente tener una relación, una buena relación, ¿no? Cuando yo tengo un buen amigo, puedo hablar mucho con él. Eso es un buen fruto de eso. Tercero, eso es lo más importante. Y es cierto un punto donde uno pues llega a orar tanto que realmente uno ya sabe cómo escuchar la voz de Dios. Muchos amigos a mí me preguntaban que cómo yo escuchaba la voz de Dios. Y tal vez al inicio les puedo haber respondido, pero ahora siento que la reconozco más fácil porque he estado mucho tiempo orando. Entonces, por eso tuve que investigar también como esos tips, que fue lo mejor. Obviamente esos videos son mucha investigación, no es como que yo me saco todo así como de la manga, sino que pues tengo que investigar. Pero es lo que quería llegar al punto, ¿no? Como a mí ya se me olvidó por cómo la relaciono, yo solo sé que es por experiencia. Es lo mismo, mientras más tiempo recen, más chance van a tener de ustedes entender esa voz, casi que por naturaleza. Ni siquiera van a tener que pensar, ¿es Dios? No es Dios, no es Dios. Ok, este es Dios, este no es Dios. Así de fácil. Y también va a estar más común, ¿no? Porque al inicio, como tenemos ansiedad, desconfianza, podemos decir, y ahí con más desconfianza, menos chance de que se sea la voz de Dios, ¿no? Y les quiero dejar un retillo. Hoy vayan, recen 5 minutos. Es lo único que les quería dar. Hoy, o cuando puedan, recen 5 minutos. No más, no menos. Bueno, si quieren hacer más, perfecto. Pero 5 minutos es el reto. No los propongo más. Y lo último, es una trampa muy común. Voy a hablar mucho más de esto la semana que viene. Que es que básicamente la trampa de que todo va a salir bien, que eso, pues esperamos eso de Dios siempre en la oración. Voy a hablar más de eso la semana que viene porque es un tema muy importante, muy interesante, que me parece que básicamente es a qué se refiere cuando dice que Jesús igual a felicidad, porque no es como entendemos tal vez, pero no siempre van a salir bien las cosas, al menos en esta tierra. Y nosotros tenemos que entender que con la oración tengamos algún problema y le digamos que tenemos un problema y hacemos lo que Él nos pide, no necesariamente va a salir bien como nosotros pensamos que va a salir bien. Las cosas malas van a pasar, evidentemente. Se nos puede morir algún familiar, se nos puede ir mal en la U, podemos tener algún problema con algún amigo, en pareja, etc. No significa que las cosas vayan a salir bien solo porque pedí y hice lo que Dios me dijo. Pero no tienen siempre que salir bien, eso es lo que quiero decir. ¿Okay? No vamos a tener una felicidad perpetua, van a pasar cosas malas. Y eso es algo que tenemos que vivir con. Y tenemos que entender que si escuchamos vamos a entender por qué pasan esas cosas o por qué no pasan las cosas que queremos. Por eso es bueno ir con preguntas, no con respuestas. Pero de este tema vamos a hablar mucho más la semana que viene. Espero que les haya gustado el video. Alguna pregunta, ya saben, me la pueden dejar. Nos vemos.